Mi gente, vamos a ver las novedades que han salido. La verdad que me dejó muy curioso estas cosas nuevas que llegaron a AliExpress y pues vamos a hacerlo en tiempo real, ¿ok? Porque los voy a grabar y así como la voy a grabar, lo voy a subir enseguida. Recuerda que los links de todos los que vamos a ver aquí los vas a encontrar ahí en la descripción o en el primer comentario, ¿ok? Recuerda que te dejo siempre los links más confiables y los que me parecen que se encuentran a un mejor precio. Y así como vieron de la portada, pues vamos a ver primeramente este trimmer de la marca WMark que acaba de lanzar. Pues bueno, tendrá una semanita o dos. Es muy interesante porque poca gente estaba haciendo trimmer de motor magnético. Yo ya lo había comentado hace una vez que porque la OGR que sacó hasta 3-4 máquinas de motor magnético en este tiempo, nunca sacó el trimmer, ¿no? Del combo de lo que sería, digamos, una 002, 653 y la otra después con la pantalla. Pues bueno, la WMark también sacó su modelo, la Kemei también sacó su máquina de motor magnético. Pues ahora la están sacando muchísimo. Ahora también están poniéndole trimmer, ¿no? Como en este caso lo hace WMark, que también la marca Gobo también había sacado su máquina y trimmer de motor magnético. Yo hace mucho tiempo, un año digamos, yo tenía la Clipper y el trimmer Kiepe, que son exactamente los Kiepe Fuel, sea el trimmer que el Clipper, ¿no? Que son los mismos prácticamente que el Kiepe de Diabel, creo que se llama. De momento yo los vendí, pues tendría que hacer girar muchas cosas, ¿no? Para poder hacer inversión en otras cositas, no traer otras cosas al canal, pues de momento los tuve que vender. El trimmer me parecía bueno, ¿ok? De motor magnético, pero limitado, ¿no? O sea, tenías que ponerle unas cuchillas que sean demasiado buenas para que funcione bien. Yo en este caso tenía las cuchillas que eran la gama, no me acuerdo cómo se llaman, pero tenían 2.0, pues nunca adquirí las X Pro, creo que se llama, con la cuchilla interna que se llama The One. Pues yo lo vendí luego de que sacaron esas cuchillas. Pues ahora que tengo un trimmer de motor vectorial, tengo esas cuchillas ahí y son demasiado brutales. Ahora esta marca nueva que se llama Doco también lanzó lo mismo que la Gobo, prácticamente es lo mismo, pero por un precio más reducido, que la vamos a ver ahora también. Me llama la atención porque el trimmer de motor magnético le voy a probar estas cuchillas, que sean las cuchillas Yukai Pro o Lence Pro o estas del motor vectorial, para ver si es que llegan a ser compatibles. Así que pendiente también al revisado que voy a traer de estas máquinas nuevas de motor magnético, que son, como digo, prácticamente las Gobo, ¿no? Simplemente con otra marca encima. Dicho eso, vamos a seguir, vamos a ver la primera maquinita de aquí, de la computadora. Ahora aquí está, este es el modelo 9213, que la verdad que en cuanto a diseño, ya lo he dicho muchas veces, WMark se va a meter siempre por tus ojos porque siempre está sacando cosas bonitas, ¿ok? Muy chévere los colores que ha elegido. En este caso son rojo por aquí, azul por aquí. Ahora les tengo que decir, hay una versión que viene sin la base de carga y otra que viene con la base de carga. Así pues ya tienen que estar pendientes también con los precios. Vean, 44 con la base, sin la base 35 y 35, sin caja y con caja 39. Ok, siempre voy a repetir, si se pueden ahorrar sin caja, pero lo que pasa es que ya tuve la experiencia de que me llegó un par de cuchillas rotas por pedirlas sin caja, y aunque se me venía bien protegida, no lo sé, tal vez cuando los tiran ahí, no tengo idea, la verdad, no puedo decir exactamente qué pasó, pero me llegaron las cuchillas rotas y ahora como que se me hace menos recomendable decir que la compren sin caja. Si es posible, compren la cajita para que llegue más protegida a la máquina. Vuelvo y repito, muchas veces pedí sin caja y pues la verdad que nunca me llegó nada dañado, siempre llegó todo intacto. Fue en un mismo envío, en un mismo paquete, fue que me llegaron las dos máquinas con cuchillas rotas. La verdad que es una pena, ¿no? Y de todas maneras, yo lo devolví y me devolvieron el dinero sencillamente de AliExpress, ¿no? 9000 revoluciones por minuto, pues ya se sabe, ese es el límite, creo yo, de los motores magnéticos, y ya con las justas llegan a 9000. Esta máquina podrían dejarse llevar, que sea, yo una vez la puse en un post aquí en YouTube y las personas me comentaron, por fin salió, menos mal que ya salió, por fin llegó la de motor Vector y cosas así. Pues yo creo que se confundieron, ¿no? Esta es una máquina de motor magnético, el Vector es más fuerte, ok, funcionan iguales pero va con más fuerza, ok, no es vectorial y no es malo que no sea Vector, ok, mi gente, por favor no tenga ese pensamiento, ¿no? Que porque no es Vector es algo malo, no, trimmer y clipper de motor magnéticos también son buenos, solamente que cada uno pues va dirigido para unas ciertas clases de personas o para ciertos trabajos, ¿no? Depende de lo que tú vas a hacer, depende de lo que tú buscas, ¿no? Ahora últimamente quieren el motor Vector o sí, como sea el motor Vector, piensan que es lo mejor. Pues no es así. Hay diferentes opciones de elegir hoy en día y debemos de dar gracias que hay muchísimas opciones, no van a buscar todos por el mismo camino del motor vectorial, ¿ok? Es bueno sí, cómodo también, pero sepan que hay bastantes opciones. Yo no necesito tanta potencia para trabajar, la verdad, no necesito tanta fuerza para trabajar. Vuelvo y repito en todos mis videos, yo soy usuario Made Show, ¿ok? Con las JRL Onyx me sentí ultra cómodo, ¿ok? Que son el mismo motor prácticamente, pero que funcionan muy bien. Las cuchillas
cuchillas son muy buenas y pues me es suficiente para mí eso. No que el motor Vector no me sirva o sea malo o cosas así, no. Maquinita es una maravilla, ok, pero simplemente yo digo que hay varias opciones, que no es lo mejor, que lo más potente no es lo mejor, lo más fuerte no es lo mejor, ok, más que todo si estás iniciando no te sirve tanta fuerza. Este es el problema que yo tendría antes de comprar otro trimmer de AliExpress, ¿no? Porque, vean, es que me vas a venir con las mismas cuchillas, ok, esto es lo que me frena a no traer este trimmer aquí al canal. Ahora ha bajado mucho de precio porque está a 35, cuando salió pues estaba como a 90, 99 y cosas así, después se colocó a 50, ahora está a 35, lo encontramos. Este precio podría ser conveniente, ¿no? Porque de todas maneras se ve bonito, le han hecho el cuerpo, la verdad le han hecho el cuerpo como que fuera estos trimmers de motor vectorial, también querer aparentar con el cuerpito a un trimmer de lo que es Vector, quizás por la comodidad, tal vez le han dicho mira esta ergonomía es muy buena y seguramente habrán hecho ese cuerpo, ¿no? Pero no sé si habrán querido aparentar. De todas maneras lo especifican ellos bien en las páginas que es motor magnético, o sea, normal, un motor magnético, que no tiene nada de malo que sea magnético, vuelvo y repito, se ve muy bonito, vean, aquí está la cuchilla y esto es lo que digo yo, pues si ya vas a venir con la misma cuchilla que ha venido la serie de trimmer que he traído, pues como que me frena un poco. Vean, aquí está, motor magnético 9000 revoluciones. Pues mi gente, o sea, quien se lo puede comprar a este precio está muy bueno, está muy bueno. Yo vi que tenía ya bastantes ventas, la verdad, para mí que la gente se confundió mucho con que es motor Vector, pero es que gente, basta leer un poco y basta profundizarse un poco más, ¿no? Para eso yo también le traigo estos videos siempre de novedades que hay en AliExpress para hacer un pequeño análisis. No lo pude hacer apenas salió esta máquina porque yo recién había hecho otro. Pues bueno, aquí se los estoy trayendo simplemente para que tengan claro lo que van a comprar. De todas maneras, por 35 euros no me parece mal el precio, es barato. O sea, para lo que fue el trimmer de motor magnético en sus salidas, ¿no? Como cuando fue el 2020, 2021 más o menos, que eran muy caros. Inclusive hoy siguen siendo caros los trimmers de la gama de motor magnético. Mi gente, mientras estaba editando el video me encontré con esta máquina que acaba de lanzar la marca Wmart, que esta es la 8080, que es prácticamente es una Kemei, ok, de la que ya han visto con este mismo modelo. Como ya saben, pues Wmart te viene con otros colorcitos, ¿no? Que en este caso el color no es que es tan llamativo, pero simplemente te da otras opciones. El precio se ve un poquito elevado, pero seguramente en páginas diferentes te encuentras quizás otro precio un poquito más bajo, ¿no? De todas maneras, la Kemei se ha encontrado más barata, creo yo, y en este caso, creo yo que en este caso hay que ir por la más barata sabiendo que es lo mismo, ok. Son máquinas muy buenas, validísimas, una mezcla entre una VGR 001, una Kemei 1825 y una Kemei 1856, ok, que esa vamos a ver ahora en la siguiente máquina, otra más o menos igual. Esta que ven aquí, que ha sacado también Wmart, y me parece que un precio está bueno aquí el precio, que es prácticamente lo que es una 1856. Wmart también sacó una como la 1856, simplemente en unos colores pues un poquito más llamativos, ¿no? Y pues en este caso esta es la 1060. Aquí se ve chévere, la verdad. Aquí el color como que es un poquito mejor que lo que es la Kemei, vean que la tengo aquí, que la Kemei 1856, que Kemei, eso es lo que quizás le faltaría a Kemei, que no es malo, ¿no? Porque te está dando prácticamente lo principal, pero como el que no invierte un poquito en lo que son colores, ¿entienden? Wmart le invierte un poquito más en colores y yo creo que le funciona vender un poquito más, porque las máquinas que saca en colores diferentes le van muy bien, son colores muy llamativos que le está metiendo Wmart, y creo que esa estrategia le funciona. Tiene también la pantalla, aquí esta maquinita, todo tiene esta, ¿cómo se llama? Esta parte de aquí, que vean, este cabezal tiene movimientos, ¿no? O sea, sea que la quieras usar así o un poquito más virada, pues eso ya una característica, digamos, ¿no? Que esto también lo tiene la Kemei, creo que es la 1858, que también han venido con estos proyectos aquí a hacer una mezcla una con otra y con otra y con otra, que han agarrado, y que es bueno porque es más opciones que tenemos al momento de hacer una compra, ¿no? Por eso es que yo traigo estas novedades, siempre estoy trayendo estos videos, actualizándolos cada mes para ver que ustedes al momento de comprar algo al menos tienen una idea, ¿no? Ya que yo he probado muchas máquinas y les puedo decir si una máquina es buena o no, aunque sin tenerla todavía. O sea, esta de aquí es recomendable 100%, es prácticamente la misma que la 1856, esta que les acabo de decir, y que se han dado cuenta que esta máquina la he recomendado muchísimo por el precio que tiene, ¿no? Que simplemente en la Wmart está aumentando, ¿cuánto? Está aumentando 10 euros, pero yo creo que vale la pena igual, vale la pena. El color es muy bonito. Vean, aquí tenemos la afeitadora para el combo de lo que fue esta máquina VGR 001. Aquí está la afeitadora para venir a hacer el combo, ¿ok? Qué increíble, la verdad que me llama
llama mucho la atención, me gusta mucho, además me la voy a pedir ahora mismo porque la marca no me la envió. La marca se ha portado bien conmigo, me ha enviado varias cosas, pues hay cosas que deciden simplemente no enviarlas, pues la voy a adquirir yo mismo, ¿no? Y la verdad que están muy chéveres, en color rojo y en color negro con la ruedita, pues del color de la marca, ¿no? Pero yo me la voy a pedir, como ya tengo el clipper que lo tengo ahí, no lo pienso vender, o no sé si un día lo venderé, este color, me voy a pedir este para cada combo, a pesar que el rojo se ve brutal de ese color, pero me voy por el clásico color de lo que es la marca, ¿no? Y también para cada combinación, para cada juego con lo que es mi clipper, que también saldrá el trimmer de estos modelos, ¿no? Como ya lo había mencionado en otros videos, que el trimmer chiquito, que es el 990, ese no era el combo, como también lo tiene la Jeep, ese no es el combo de lo que es el clipper. La VR ya lo tienen en Instagram, pueden ir a ver en las fotos que ellos ya tienen el trimmer con este modelo así. Pues la verdad que se ve muy chévere. 21 velocidades. ¿Qué pasa con estas 21 velocidades? Que pues nada, es con lo mismo que el clipper, no es para quien le gusta, para quien quiere tener una novedad en su estación, nada más. O sea, no es que necesitas ahí por fuerza estar cambiando velocidad cada vez y cuando, no lo vas a usar. La verdad que yo creo que no se va a usar. En una afeitadora siempre vas a querer tener lo más fuerte, ¿no? O quizás te venga un niño, no lo sé. Yo creo que se usaría siempre en 9, creo yo. Ojo mi gente que este es el modelo 378, ¿ok? Y este modelo tiene, vamos a ver si hay una foto mejor, no encuentro bien, pero aquí en esta parte del medio, entre las dos láminas, tiene esos pequeños dientes para cortar el cabellito que se encontraría un poquito más largo, que no alcanza la lámina a cortarlo, ¿no? Aquí no sé si se ve un poquito mejor. Esas láminas, así como las traen las afeitadoras de que tienen el mango largo, tienen esos dientes ahí, ¿no? Este es el modelo 378. Hay una versión también que se llama 377, que no tiene los dientecitos en medio, simplemente tiene las dos láminas. Ojo para que no se confundan, después digan, me lo compré y el vendedor me estafó, no me llegó así como el de la foto. Ojo que hay dos versiones, 377 que simplemente son las dos láminas, las dos hojas, y el 378 que tiene las dos hojas, las dos láminas y los dientecitos en medio, ¿ok? Ojo, 5 watts de potencia me parece un poco 2 horas de uso, ¿ok? Para durar 100 minutos, podría estar bien. 100 minutos, 1 hora y media, digamos, o menos, podría estar bien. No, la afeitadora tampoco no es que se usa tanto. Dice cuerpo de metal, es muy bueno. Seguramente es el mismo material de lo que es el clipper. Vean, aquí está triple lámina flotante. Pues bueno, muy interesante mi gente. Ahí les dejo el link, ¿no? 54 euros. Sé que no es poco, pero créanme que si lo saca otra marca, el precio vendrá más alto. Mi gente, la que se parece a la Meisho R77F, este es el modelo 2357, pues la verdad que yo no creo que tenga algo que ver con lo que es Meisho, la verdad lo dudo, simplemente será la ergonomía, la potencia, o sea, el motorcito silencioso de las Meisho, las cuchillas buenísimas de Meisho, no creo que tenga, no lo sé, yo lo compré, la verdad no sé por qué no me lo han enviado todavía, lo compré ya hace una semana, en teoría tendría que llegarme, pero todavía ni siquiera sale de allá de China, no lo sé qué pasa, por alrededor de $15, me pareció pues muy interesante, ¿no? Me pareció bueno, estaba a ese precio, ¿no? Para traerlo, para probarlo, para ver qué tal, ¿no? 3 horas de carga, 5 watts de potencia, 3 horas de uso, 2537 modelo, no sé mi gente, no tengo mucho que decirles de esta máquina, pues la verdad es simplemente es que el cuerpo es exactamente una copia de lo que es la Meisho R77F con la palanquita que es diferente, ¿no? Vamos a ver cuando me llegue, les traeré el revisado obviamente. Por lo que se ve el cuerpo es de metal, por lo que se ve, pues eso quiere decir que podría resultar muy bueno, ¿ok? Mi gente, ojo con esta maquinita que ven aquí. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente ese modelo, o vamos a ir al modelo que está acá abajo, vamos a ir a este modelo. Ojo porque tal vez, este es el modelo 2351, tal vez se pueden confundir que sea el trimmer para este clipper que ven aquí. Ok, que ya lo conocen, el 2373, el de motor vectorial. Ojo, cuidado, se van a confundir que ese es el trimmer para este clipper. Mucha atención. Este es el trimmer de motor sin escobilla, ¿no? Como ya el 1855 y otros por ahí. Pues mucho cuidado con eso, ¿no? Que simplemente vienen sacando otros colores, otros materiales. Pues bueno, es chévere que hagan bastantes opciones, ¿no? Para que tengan simplemente más opciones a la hora de comprar algo, ¿no? Para que puedan ver un poquito más. Pero ojo, vean que el diseño que tiene aquí, estas partes son muy iguales, ¿no? Y por eso se pueden dejar llevar y pensar que ese es el combo para la máquina 2373. Aquí está esta máquina de motor magnético. Ok, ¿qué pasa con esta máquina? Que es igual a lo que es la Gobo, ¿no? Simplemente está bajo la marca Docolab, dice aquí. Ok, peines magnéticos, bueno, la pantallita que está aquí abajo, como pueden ver, viene con estos accesorios. SEC 1 y SEC 2, ¿por qué? Es el trimmer, no había visto bien. Ok, uno es el trimmer y otro es el clipper, ok. Vean, el trimmer
seguramente yo los tendría esta semana por acá, así que pues ahí les traeré el revisado, unboxing, no sé qué mismo traeré, y ahí les haré ver un poco mejor, ¿ok? Vamos a ver la curiosidad de ver este nuevo equipo con las cuchillas, que las cuchillas siempre en los motores magnéticos, no sé por qué vienen estas cuchillas planísimas, y pues bueno, vamos a esperar que lleguen nomás. Simplemente les quería hacer ver esto. Tienen doble forma de cargar aquí con cargador, vean, aquí están los cables, seguramente traerá dos cables, entonces cargador así y USB tipo C, muy chévere. También vienen con base de carga, vean, esos son los modelos, y la partecita arriba no sé si es metal o plástico, pues ya se los diré en el revisado, ok. Mi gente, ahora les quería hacer ver exactamente esto. Los precios no están mal, bueno, aquí salen un poquito más alto, en otras páginas lo encontré hasta acá, por ejemplo, aquí vean, 28 euros el trimmer y 34 euros el clipper. Es un buen negocio, ¿no? Estás adquiriendo cosas, vamos a ver qué tal son antes de decirle cosas buenas, vamos a ver qué tal son, pero el precio no me parece mal, ok, porque vienen con base de carga, te trae estos accesorios aquí, vean, pues no todas las máquinas te dan esto por esos precios, peines magnéticos, no todas las marcas te están dando estas cosas por esos precios. Yo les voy a dejar ahí los links para que puedan ir a ver, ya les voy a traer revisado para ver qué tal de estas maquinitas que están aquí, también de la afeitadora nueva de la PGR. El trimmer WMAR, la verdad es que no podría traerlo porque ya me va a llegar este trimmer de aquí, este trimmer de esta marca Doco. Pues la verdad que el motor magnético lo que puede cambiar es la ergonomía, los materiales afuera, máximo las cuchillas, pero el motorcito siempre va a ser el mismo. Mi gente, tenga un precio de 30 euros a un precio de 150, 200 euros, el motorcito es el mismo, ok, para que tengan claro. Lo que va a cambiar son el cuerpo, los materiales de construcción, las cuchillas, los accesorios y obviamente lo principal, la marca, ¿no? Pero el motor es siempre el mismo, así que hasta ahí va a llegar, hasta las 9000, por cuanto digan 10.000, 11.000, no, hasta ahí va a llegar. Ok, mi gente, ya saben que les voy a dejar los links ahí en la descripción, pero antes de terminar tengo que recomendarles una pistolita de estas, ok, que son muy cómodas. Yo quise traer un video de las cosas más necesarias en la barbería, 5 cosas que te pueden cambiar, ¿no? Tu manera de trabajar en la barbería, y esta ha sido una de ellas, pero no sé si traeré el video o no. Pues de momento les voy a dejar también unos links de una de estas pistolas de aire que la verdad son muy fuertes. Es para limpiar el cabello, para limpiar las máquinas, para limpiar el piso. La verdad que es comodísima. Ahorita ya están hasta las de 130.000, 140.000 RPM. No el precio, no. Los RPM, que también se miden por los giros que da, pues tienen unas turbinas muy potentes. La verdad que son muy fuertes, muy cómodos. El mío es pequeñísimo. Vean, esta es la 2373. Vean. Ok, es comodísimo, mi gente, es comodísimo, se carga a través de USB tipo C, y la verdad que el precio no es tan caro, no, se encuentran hasta 30 euros. Yo les dejé hace poco un precio, creo que estaba a 22 euros, uno de 130.000 RPM que tienen motor sin escobillas por dentro, o sea, siempre van a estar a full. Muy cómodo, mi gente, muy cómodo. El cuerpo es metal, yo siempre dije que este es el mismo metal que tiene la 001, es que vean que hasta se parece el cuerpo. Es muy cómodo, mi gente, para quien quiera darle ese plus, ¿no? A su barbería, a su manera de trabajar, ser más rápido, más eficaz. Una pistolita de esta te va a sacar de apuro para que el secador, que prácticamente, como me lo dijo un día uno en un comentario, es que el secador hace lo mismo. Sí, pero es que vamos que con esto lo tienes prácticamente, es pequeño, no tiene cable, es fuerte, esto es más fuerte que el secador, ¿ok? Lo que pasa es que esto siempre te va a botar frío, y la verdad que el secador te va a servir para peinar, para secar, obviamente se llama secador, y obviamente es una forma estética pues mucho más tradicional que se ha usado por muchísimos años en lo que es la barbería, y pues de momento el secador siempre va a tener su puesto en la barbería. Esto de aquí es para limpiar, ok, lo puedes hacer con el secador, puedes limpiar, pero es que esto es comodísimo, mi gente, es demasiado cómodo limpiar toda la silla cada vez que alguien se para, pero digamos que esto es más portable, ¿no? Siendo inalámbrico, ok, inalámbrico es más portable y chiquitito también. En el caso de que no te gusten esas allá, no te llaman la atención, aquí te voy a mostrar algo más fuerte, ok, tiene 50 watts de potencia por 33 euros, ok, que de todas maneras está funcionando a 130.000 RPM, como está escrito aquí, con motor sin escobilla, ok, es bien fuerte, seguramente esto debe ser bien fuerte, tiene aquí los niveles de batería y todo eso. Yo creo que puede ser una excelente compra. Ok, mi gente, eso era todo por este video, link en la descripción o en el primer comentario de todo lo que les he mencionado aquí, y como siempre ya saben, nos vemos en el próximo video.